términos de financiamiento, hasta ahora los recursos normalmente han sido públicos para la inversión en la infraestructura y como lo hemos visto en el informe ideal, hoy todavía son 70% de recursos públicos. Eso significa que hay solamente una participación de 30% del sector privado, pero se necesita mucho más inversión. Se estima que se necesitan como 180.000 millones de dólares al año hasta por lo menos 2020. Y entonces esto no puede provenir solamente de la parte pública, especialmente porque el contexto macroeconómico está menos favorable. Desaparecieron unos agentes que eran muy importantes, que se llamaban los monoliners, que daban credit enhancement, que daban el soporte crediticio para que los bonos que emitías en infraestructura fueran AAA. Entonces se tenía mucho mayor acceso al mercado de capitales. Eso lamentablemente con la crisis desaparecieron, se ha hecho más difícil el financiamiento privado de la infraestructura. Y además de eso, con estas restricciones o nuevas regulaciones de Basilea III, donde los bancos comerciales tienen que tener más reservas, les es más difícil prestar a largo plazo, tienen desincentivos a prestar a largo plazo, cayó el porcentaje dentro de los proyectos que se financia con deuda. Hay una oportunidad muy grande, primero que todo hay una necesidad muy grande de aumentar la inversión, de aumentar la eficiencia y la eficacia de la inversión en infraestructura. Y lo que estamos haciendo es proporcionando la plataforma para que tanto los sectores privados globales como los sectores públicos que tienen una responsabilidad muy grande de proveer infraestructura para el bienestar y el desarrollo económico de nuestras comunidades, ver de qué manera podemos identificar algunos puntos para los que la cooperación público-privada puede acercar un poco más la oferta, en este caso la oferta de capital, por ejemplo, con las necesidades que hay de desarrollo de infraestructura. Los fondos de pensión, en este caso, vamos a hacer, donde su principal objetivo es cuidar bien el dinero de los que se van a pensionar, los que se van a retirar o a jubilar. Entonces son muy reacios a invertir en esta primera etapa de financiamiento de la infraestructura. Pero una vez que la infraestructura comienza a funcionar y uno conoce la demanda, cuánto se recauda por peaje, o cuántos pasajeros usan el metro, también cuánto se recauda, ahí sí se puede refinanciar la deuda y emitir bonos de largo plazo, y ahí es donde entrarían estos fondos de pensión. La banca multilateral, tanto regional como doméstica en algunos países en América Latina, ya se ha dado esa tarea de empezar a buscar instrumentos eficaces y que permitan responder a la necesidad. Pero complementario a eso, lo que derivado de los proyectos que he mencionado en los últimos años, nos hemos dado cuenta que además del instrumento correcto, se requiere que el entorno esté también fértil, que haya, por ejemplo, una solidez institucional apropiada para que esos instrumentos de inversión den los retornos que se requieren. Los gobiernos van a entrar posiblemente en América Latina a un periodo en el que van a tener menos oportunidad de responder en parte de inversión pública. Otro fenómeno que estamos viendo es la regulación financiera, particularmente a la banca comercial, posiblemente va a desencadenar en un incentivo negativo a la inversión. Ese proceso de aceleración, de transición, de responsabilidad de la banca comercial a otros actores, por ejemplo, que sean los mercados de capital o que sea a través de inversión, a través de los mercados de capital, que ya se está empezando a dar en algunos de nuestros países, se acelere y se profundice más.